En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos hoy, viernes, último día de la semana, La Máquina de Pensar, con un programa especial. Hoy, en efecto, saben, no hace mucho, el viernes 14 de octubre, en la Biblioteca Nacional, tuvo lugar un homenaje a Tomás de Matos. Se llamó Tomás, Las trampas de la historia. En su momento hablamos con Luis Mardones en la previa y obviamente es una alusión a Bernabé, a su libro más emblemático, que a su vez Tomás lo bautizó así por un homenaje a un libro de Faulkner que se llamaba Absalón. Muy bien, Tomás, Las trampas de la historia, fue un homenaje que ocurrió en la Biblioteca Nacional, en la sala Julio Castro, como les decía, y participaron, entre otros, Alcides Abella, de Banda Oriental, Elena Corbellini, Julián Ubiría, Ana Inés Larreborges, Luis Mardones y Mario Delgado Aparaín. Así que los invito a escuchar este homenaje, que de alguna forma es un preámbulo a un congreso que va a haber en torno a la obra de Tomás de Matos en el 2018. Pero ahora empieza este homenaje llamado Tomás, Las trampas de la historia. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, noches para todas y todos, a las autoridades que hoy nos acompañan, a los escritores, a los amigos de nuestro querido Tomás de Matos. Hoy, en el marco del Bicentenario de la Biblioteca Nacional, para el Ministerio de Educación y Cultura, es un honor darles a todos la bienvenida a este encuentro de homenaje a quien fuera uno de los más importantes exponentes de la literatura uruguaya. Hoy, bajo el título Tomás, Las trampas de la historia, le rendimos este gran homenaje, hoy, día en que cumpliría sus 69 años. Bueno, quiero también aprovechar para saludar a quienes compartirán la mesa esta tarde, esta noche: Ana Inés Larreborges, Elena Corbellini, Julián Ubiría, Luis Mardones y Mario Delgado. Bueno, vamos a dar inicio entonces, los voy a dejar con las palabras de Luis Mardones para comenzar con esta ceremonia. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. En esta ocasión prefiero leer. Quiero asegurarme que transmito de manera efectiva los pocos conceptos que hoy me interesa compartir. La lectura contribuye también a garantizar la brevedad, y la brevedad de mi parte intenta hacer un aporte para que puedan explayarse con más tiempo los otros integrantes de esta mesa, ellos sí, estudiosos y conocedores de la obra de Tomás. Muchos otros expertos, algunos de los más valiosos, nos acompañan hoy entre el público, pero ya les hemos solicitado su esencial apoyo para alguna iniciativa que estamos lanzando en este acto y que se comenzará a preparar a la brevedad. Tengo para mí, lo he dicho en estos días, que Tomás es un autor firmemente instalado en el canon de la mejor literatura del Uruguay. Aunque el propio concepto de canon ha sido asediado por la deconstrucción y la posmodernidad, para mí el canon existe y Tomás integra el canon de la literatura nacional. Tomás es el artífice creador de una obra contundente. Alguien la definió como flobertiana, me lo recordaba hace un par de días Pablo Silva Olazábal, por la meticulosidad con que labraba el lenguaje buscando en forma obsesiva el giro o la palabra deseada. No recuperaba la respiración hasta encontrarlos. Un flobertiano, sin embargo, devoto de Melville y de Dostoyevsky. Podemos elegir el ángulo desde el cual queremos analizarlo, ya desde lo estrictamente artístico o ya desde la sociología cultural. Pero desde ambos puntos de vista, Tomás es un autor central. Visto desde lo artístico, es ese estilo al que nos referíamos lo que garantiza su vigencia. En un insuperable elogio del estilo como nota más elevada y definitoria de una obra de arte o de un itinerario artístico, fue Gottfried Benn, en carta cursada al jurista alemán Carl Schmitt, quien escribió: el estilo es superior a la verdad, lleva en sí la prueba de su existencia. Pero visto desde la sociología de la cultura, fue la resonancia y la muy amplia recepción que Tomás llegó a alcanzar con alguna de sus obras más difundidas
especialmente la iconográfica Bernabé Bernabé, lo que le coloca en un sitial de privilegio. Hablábamos en estos días con amigos vinculados al ámbito de las letras de la dificultad de encontrar, después de Eduardo Acevedo Díaz, otro escritor uruguayo que hubiera convertido la novela histórica en su proyecto cultural y literario, hasta la irrupción en escena de Tomás de Matos. Hay, por cierto, decenas de novelas históricas publicadas entre Acevedo Díaz y de Matos, algunas muy buenas, pero ellas constituyen hechos aislados y no proyectos holísticos, no una arquitectura integral como la que exhibe el legado de Tomás de Matos. El Uruguay perdió a Tomás en marzo de este año y la tristeza se apoderó del país. Es que además de ser un gran escritor, Tomás era un ser bondadoso, alguien dijo cercano a la santidad. Encontré justa esa aproximación, fue mi misma experiencia en mi relación con Tomás, con quien trabajamos juntos durante 3 años y medio en una de mis más inolvidables experiencias de aprendizaje. Desde esas mismas horas de su partida sentimos el deber de rendir el merecido homenaje, pero creo que con acierto resolvimos esperar al 14 de octubre, el día de su cumpleaños, y que este homenaje fuera en forma nítida una celebración de su vida. Y también queríamos que este homenaje, en el que nos damos cita apenas un puñado de los familiares, amigos y lectores que se aproximaron a su vida o a su obra, fuera solo el inicio de un proceso que queremos tenga un desenlace de mayor contundencia en términos de producción de resultados culturales. Tenemos el compromiso de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, del director de Cultura, Sergio Mautone, que nos está acompañando, y de la directora de la Biblioteca Nacional, Esther Pailos, que han colaborado en todo momento y hecho posible la organización de estas actividades y de las futuras. Tenemos entonces el compromiso de sostener para el año 2018 un congreso académico de estudios sobre la obra de Tomás, en el marco de una reflexión sobre la novela histórica que reúna a expertos del país, de la región y, por qué no, del mundo. El entusiasmo de Esther y de Sergio con esta propuesta es lo que la hace posible. Quiero reconocerlo y expresar el público y consecuente agradecimiento. Hemos elegido el año 2018 porque en ese entonces se estarán cumpliendo los 30 años de la publicación de Bernabé Bernabé. Y parece muy oportuno abrir entonces una reflexión sobre el universo narrativo de nuestro autor. La ocasión justifica con creces un evento de estas dimensiones, puesto que no es frecuente, no acontece todos los días que la publicación de una novela o de cualquier obra literaria suscite un debate de ideas tan perdurable y de tan marcada calidad como el que entonces se desencadenó. Esto fue lo que aconteció con Bernabé Bernabé en 1988. A partir de una nota del profesor Washington Lockhart se inició una controversia sobre la novela que se sostuvo durante muchos meses en muy importantes medios nacionales. En ella participaron escritores, investigadores, historiadores, periodistas, políticos, todos ellos de primerísimo nivel. Una encendida querella sobre la historia y la literatura, sobre la ética y la política, sobre el pasado y el presente. Pepe Rila diría sobre la actualidad del pasado, sobre el orden y la justicia, tan esquivos conceptos de tan grande inestabilidad semántica. Recuerdo una excelente nota de Ana Inés, que está acá con nosotros en la mesa, que ensayó la más fundada defensa de la novela de Tomás, demostrando, a mi juicio, en forma contundente, los errores que ella identificaba en los planteos de Lockhart. Lockhart, que por otra parte luego fue siempre recordado con mucho cariño por el propio Tomás en muchas entrevistas. Por supuesto, Tomás no era nunca una persona de enojarse por una crítica, por fuerte que fuera, y la de Lockhart fue una crítica fuerte. Este es un simple homenaje sin otra pretensión que acompañarnos recíprocamente mientras procesamos la pérdida y comprometer nuestro esfuerzo para las jornadas académicas del año 2018. Sin perjuicio de ello, me gustaría enumerar un par de ideas, a mi juicio, cruciales en la obra literaria de Tomás, o menos pretenciosamente aquellas ideas que a mí personalmente más me movilizan y atrapan de su universo narrativo. La primera de ellas es la presencia y significación del misterio con mayúsculas, como dice el propio Tomás en entrevista con Mónica Salinas. Esa relación con el misterio, esto es textual de Tomás, es lo que me ha sido regalado para mantener la fe. Lo mío no es ambigüedad, sino un canto a la complejidad del mundo. Esto
también parece alguna de las respuestas que Tomás ensayaba en su respuesta a Washington Lockhart y sus críticas en su momento. Y una endecha a todos los intentos de reducir la grandeza del misterio a un sistema humano. Los pensadores sistemáticos no me gustan. La Biblia para mí es un libro de misterios. Surge aquí su manifiesta opción por el pensar por ideas y su rechazo al pensar por sistemas, tan basferreiriana en su formulación. Decía Baudelaire cuando atacaba a Voltaire: me aburro en Francia porque todo el mundo se parece a Voltaire. Voltaire, o el antipoeta, el rey de los papanatas, el príncipe de los superficiales, el antiartista, el predicador de las porteras. Voltaire, como todos los perezosos, odiaba el misterio. Tomás reivindica con igual fuerza el misterio, claro que su temperamento no le induce ni a la diatriba ni a la entonación elitista y despreciativa cara al poeta simbolista, pero sí le parece pequeño y empobrecedor toda tentativa de explicar el mundo y el hombre que no deje lugar al misterio. La segunda nota que me interesa destacar es la prevalencia de la compasión y la misericordia, que también guarda relación con aquella complejidad del mundo a que se refería antes, y que viene a recordarnos que, como bien afirma Pierre Hadot, el Dios de los cristianos es más un Dios de misericordia que un Dios de justicia. Y por eso la puerta no es la puerta de la justicia, sino la puerta de la misericordia. Esto también, otra vez, guarda relación con la comprensión del espíritu de los tiempos y su radical rechazo a la pereza intelectual y a la ligereza moral que supone juzgar un pasado complejo con el diario del lunes, con todas las cartas a la vista y habiéndose producido una decantación y consolidación de valores otrora inexistentes, o apenas incipientes y expresados por voces solitarias casi testimoniales. Nada distinto de lo que el maestro Joseph Lucy nos muestra en aquella admirable escena de El otro señor Klein, en la que en otros tiempos, en tiempos de la ocupación nazi de París, al ingresar a un cabaret, el que unos actores desarrollan un sketch con puras burlas antisemitas, se escuchan las generales risotadas del público, celebrando esos chistes en forma festiva y estridente. Todos festejaban esos chistes, menos una joven y sensible muchacha que se siente mal ante semejante espectáculo, se da media vuelta y abandona el local. Años después es fácil que todos seamos esa muchacha, pero en medio de los acontecimientos muchas veces todo es más confuso y no son pocas las ocasiones, como dirá el propio Tomás, en las que la piedad y la crueldad aparecen mezcladas hasta la confusión. El enojo de Lockhart tuvo que ver precisamente con una cierta indulgencia que él advertía hacia los Rivera, Bernabé y Fructuoso, por parte de Tomás, y que años después Roger Jatouc hubiera podido explicar en su obra Conocimiento Prohibido bajo el título Comprender es perdonar. Pero que Tomás defiende casi de manera doctrinaria, porque como bien anota Óscar Brando, que estaba por acá, lo vi acompañándonos, cuando Tomás escribe a propósito de la novela de Hugo Barbejillo, Una cinta ancha de bayeta colorada, dice en forma expresa: algunos personajes, vuelvo a protestar, hubieran ganado carnadura si se les enfocara con una luz más compasiva y se tendieran cabos para su comprensión. Parecía ser una obsesión que lo acompañaba siempre a lo largo de su obra. Tomás está lejos de justificar el exterminio, muy por el contrario, su cristianismo raigal lo lleva sin esfuerzo a estar del lado de los perseguidos, los derrotados, los humillados. Pero explica: otro aspecto de esta historia que siempre me atrajo es que esta atrocidad de sal si puedes no fue percibida por nadie, no solo por los que la cometieron, sino por ningún integrante de la sociedad uruguaya. Y recuerda cuando Catalá, un liberal progresista, dice: le quitamos la cantinela a la oposición, haciendo notar que también la oposición a los Rivera compartía la decisión del exterminio. Demuestra entonces que eran muchos los que la querían. El otro hecho que indica claramente que la sociedad uruguaya de entonces no percibió la atrocidad de este homicidio es el entierro que reciben los restos de Bernabé. Cuenta Julio Herrera y Reisig que Carlos María Ramírez comentó el entierro de Diego Lamas en estos términos:
creo que no ha tenido parangón en la historia, salvo por lo que me contaron mis padres, el de Bernabé Rivera, como uno de los entierros a donde la gente más había acompañado en homenaje al difunto. Es decir, que fue absolutamente masivo el entierro de Bernabé, fue el entierro de un héroe. Siempre nos lamentaremos por las obras que Tomás no llegó a escribir. En diversas entrevistas se refirió a la vida de Dostoyevsky, un proyecto que creo que le apasionaba, el choque de trenes entre Berro y Flores, dicho sea de paso, la propia novela El hombre de marzo es una digresión de esa novela que él estaba intentando esbozar sobre Berro y Flores, una digresión prolongada en sus 2 volúmenes, con sus más de 1000 páginas, pero una digresión al fin, ¿verdad? Él estaba trabajando sobre Berro y Flores, la guerra de la Triple Alianza, en fin, estas eran algunas de sus asignaturas pendientes. Fueron proyectos anunciados que quedaron inconclusos, aunque tal vez con grados diversos de avances. Pero aún sin ellas, Tomás construyó un universo narrativo al que volveremos una y mil veces. Para empezar, volveremos con fuerza y entusiasmo en el año 2018, dando un puntapié inicial a los estudios sobre Tomás de Matos que esperamos comiencen a gestarse. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos escuchando en La Máquina de Pensar, Tomás, las trampas de la historia, el homenaje que se le realizará a Tomás de Matos en la Biblioteca Nacional. Y ahora, siguiendo entonces con las editoriales que acompañaron a Tomás a lo largo de su trayectoria, tenemos con nosotros a Julián Ubiría por Alfaguara. Buenas noches. Me imagino que como ustedes y como yo estamos esperando escuchar a nuestros admirados compañeros de mesa, con lo cual intentaré ser lo más breve posible y aprovechar esta oportunidad para celebrar la vida de Tomás. Cuando yo era un estudiante de literatura, iba al IPA en un ómnibus leyendo admirado las páginas de Bernabé, jamás imaginé que la vida me iba a deparar la maravillosa oportunidad de conocerlo, a Tomás, de tratarlo e incluso editar algunos de sus libros, lo cual muchísimas veces sentí que era un desafío demasiado grande para mí y así lo hablé con él. Pero además, cuando en 2006 empecé a trabajar en Alfaguara y veía que a veces entraba por la puerta Mario o Milton Fornaro o Tomás de Matos, yo me quedaba en la oficina, me quedaba muchas más horas de las que se suponía que era mi trabajo, porque era maravilloso tener esa oportunidad de quedarme charlando con ellos, conocerlos, hablar de cosas cotidianas, aprender, ¿no? Porque lo que me ha pasado es que he aprendido muchísimo y he crecido muchísimo con esas charlas. Con Tomás, el cariño que siento por él es tan inmenso que me ha costado mucho superar lo que ha pasado. Cuando aquel lunes terrible de Semana Santa, lo voy a decir como lo diría él, me enteré que había fallecido, no tuve ninguna duda de irme para Tacuarembó a estar, aunque sea un ratito, y verlo ahí junto con Fernando, con Viviana, con la gente con la que trabajamos con él en la editorial, y escuchar esas palabras que en el momento del entierro decía un cura amigo de él y que eran parte de un texto que él había escrito, que estoy tratando de encontrarlo porque no sé dónde está, donde Tomás explicaba por qué Dios no se hacía presente a los ojos de los mortales, y encontraba en esa explicación, Dios se ocultaba para que nosotros pudiéramos obrar bien, pero en libertad, o sea, que tuviéramos la libertad de obrar bien, porque claro, si Dios estuviera ahí mirándonos, qué fácil, ¿no? Seríamos todos buenísimos. Entonces la explicación del libre albedrío y de la libertad que tenemos de obrar en concordancia con nuestros valores,
tiene que ver con eso. Entonces me parece maravilloso porque además, habiendo tenido una formación absolutamente materialista y atea, las charlas con Tomás eran súper enriquecedoras y lo que uno aprende ha crecido con eso es increíble. Acompañarlo en el proceso de edición era una cosa que para mí muy dura, porque además la profundidad y la trascendencia de su obra guardaban un contraste enorme con su humildad y con su bonomía y con su necesidad de contrastar lo que hacía con el otro. A mí me pasó, empecé a trabajar con él en El Hombre de Marzo. Era un proyecto absolutamente asombroso por su arquitectura. Él había pensado, había ideado que Josefina Peguí, o que MMR, que es el personaje que finalmente se desvela en la novela de Don Candiño, había encontrado unos papeles que Josefina Peguí había atesorado porque tenía el proyecto de escribir una biografía sobre Varela, pero no había logrado finalmente concretarla. Entonces lo que guardaba era entrevistas que le había hecho a todas las personas que habían estado cerca de Varela. Entonces lo que hacía MMR era simplemente mostrarlos a los ojos del lector esas entrevistas. Entonces el desafío ficcional que él se planteaba era enorme, porque lo que tenía que hacer era reproducir la oralidad de cada uno de esos personajes e ir tejiendo la estructura de la novela a partir de eso. Yo creo que son desafíos que no estamos tan acostumbrados a encontrar en la narrativa actual y que finalmente eran parte de su regocijo, ¿no? de su inspiración, de los autores que él admiraba y de la asombrosa capacidad que tenía para escribir, ¿no? Yo creo que El Hombre de Marzo es un libro que va a crecer cada año más con el tiempo, porque es de esos libros que se venden mucho y creo que se leen poco. Todo el mundo los quiere tener o lo ha comprado, pero no sé cuánta gente lo ha leído en profundidad, y también, sobre todo la segunda parte, pero son de esos libros que evidentemente tienen el estatus de ser un clásico, ¿no? Y que me ha pasado de autoridades de la enseñanza decir, bueno, yo ahora sí conozco a Varela. A partir de eso, y como decía, el tema de Varela surgió por una investigación que le estaba haciendo para otro libro, y lo sedujo tanto la figura de Varela, y en el camino iba encontrando más cosas, y todo lo que traía era interesante. Y yo no sabía muy bien qué decirle, porque la novela iba tomando cuerpo, pero todo lo que escribía era interesante, era pertinente, era increíble. Entonces era difícil ese contraste de decir, bueno, Tomás, pero ¿cómo hacemos? Porque es una novela muy larga. Uno piensa también en términos de, bueno, ¿cuánto la tenemos que cobrar? O vamos a hacer dos tomos. En algún momento llegó a ser una idea de 3 tomos, lo cual era realmente complicado, pero todo lo que él traía era pertinente, no le podíamos sacar nada. Entonces, finalmente, bueno, esa era la tensión en el proceso editorial. Pero es una novela en la cual él casi deja la vida, y literalmente pasó por momentos muy duros de salud en esa época, e incluso me acuerdo en el sanatorio hablando con él, estando muy mal, entre sueños, decía cosas que decía Varela. Era como una cosa que él estaba absolutamente metido en eso. Sin embargo, le dolieron mucho, por más que es cierto que no era un tipo beligerante con respecto a las críticas negativas, que le dolieron algunas críticas negativas sobre El Hombre de Marzo, y lo afectaron profundamente. Por eso cuando publicamos Don Candiño, y yo le decía, viste, que bien que le está yendo la novela, habíamos tenido llamados de gente que quería hacer película con la novela, y él me decía, viste, yo le quería demostrar a la gente que también puedo ser ameno. Entonces, él reducía la novela a una novela amena, una novela divertida, lo cual era increíble, ¿no? Y después enseguida que terminó el proceso de publicación de Don Candiño, Tomás me dijo, vamos a hacer un libro de cuentos, y empezó a mandar los cuentos, y los iba mandando con su metodicidad, 1 por mes, a veces dos, a veces otro más, y tengo el mail cuando me dice, este es el 9º, si todo sale bien, en abril te mando el 10º y terminamos. Pero no pasó. Y después, releyendo y trabajando en la parte de corrección y de edición del libro y de los cuentos, siento esa tristeza de no poder compartir con él las cosas que van generando esos cuentos, ¿no? Y evidentemente la parte más linda del proceso era compartir con él de dónde habían salido esas historias, cuáles habían sido la inspiración, escuchar su propia opinión sobre esos cuentos, pero no pudo suceder porque bueno, Tomás falleció, y la tristeza se apoderó un poco de ese proceso.
Sin embargo, encontramos una vía de comunicación con su hijo, Ignacio, con el cual Tomás tenía una relación muy profunda. Ignacio y él habían hablado de que la portada de su nuevo libro iba a ser un cuadro de él, y bueno, así fue, y también sentimos que fue una forma después de que Tomás no esté físicamente con nosotros, poder acompañarlo en todas esas decisiones y en cuidar ese legado increíble que es la obra de Tomás de Mato, un autor que sin duda va a perdurar y que va a seguir estando vivo cada vez que nosotros abramos un libro de él. Muchas gracias. A continuación le vamos a pedir que haga uso de la palabra a Ana Inés Larreborges. Muchas gracias, buenas noches. Primero agradecer y celebrar esta iniciativa que me llegó a través de Luis Mardones y que tuvo el MEC y que acompaña a la biblioteca, no solo por el homenaje de hoy, sino porque proyecta, ¿verdad?, un estudio serio para el 2018, y creo que eso es la manera en que hay que verdaderamente homenajear a los escritores, y quería celebrarlo explícitamente. Cuando Tomás murió, Washington Benavides me mandó un poema y que salió publicado en Brecha. Él quería disimular quizás que parecía un poema, pero lo era tanto que por eso tenía esa violencia de la palabra frente a la muerte. Y el Bocha podía putear y defender la puteada por la muerte de su amigo. ¿Cómo aceptar su muerte? ¿Cómo no putear a las sombras? Así empezaba. Era, sigue siendo naturalmente, una elegía que empezaba por recordar al joven aprendiz de escritor que llegaba a la casa, a la casita, decía el Bocha de Tacuarembó, y que también decía: ¿cómo aceptar que no escucharemos con su muy especial voz lo nuevecito de su creación? Y él, Tomás, esperaba como un reo la sentencia fatal, cuando bien que sabía que él no daba puntados sin hilo en el relato. Y bueno, a diferencia de otros escritores, Tomás de Matos contaba sus secretos. Yo no sé si era con una mezcla de generosidad o de impaciencia, que los críticos no fuésemos tan dormidos, que entendiésemos cómo leía. Y de ese no dar puntadas sin hilo, que él también a veces hablaba y compartía, es de lo que me gustaría hoy hablar a mí. El título que nos convoca es Las trampas de la historia. Creo que explica bien lo que yo quiero hablar hoy. Siempre que a la historia le bajemos la H mayúscula, porque quiero hablar, en este caso, no del escritor histórico, no del novelista histórico, que claro que lo fue y muy bueno, sino hablar de las argucias, de las trampas en el sentido de las estrategias formales que Tomás usó para decir lo que tenía que decir. Muchas veces se ha dicho, tú lo recordabas y yo lo he dicho también, que Tomás fue nuestro Flaubert. Yo creo que tenía algo en el aspecto físico parecido a Flaubert, especialmente cuando ya estaba más veterano y le crecía el pelo y le quedaba un poco largo. Además vivía en el interior, era y quería ser un escritor provinciano. Pero el parecido profundo seguramente fue el que tú también mencionaste, ¿no? El de su conciencia sobre la forma, de la deliberación en el arte de narrar. La figura autorial de Matos a veces conspira contra la recepción de su literatura, creo yo. En un sentido creo que existe un equívoco al verlo muchas veces como un sujeto bonachón, una suerte de genio distraído que tenía el don de la escritura y estaba más o menos fuera del mundo. No, Tomás fue un intelectual, un abogado que conocía el poder y se interesaba en él dentro y fuera de la literatura. En otro sentido, los grandes temas que él trataba y que se proponía, asuntos tan pesados como el libre albedrío, la verdad, la misericordia, la vulnerabilidad del hombre frente al destino, esos que más que asuntos de escritor parecen pesados temas filosóficos, como su resistencia contra lo que llamaba, con un oxímoron bastante pícaro, el dogmático escepticismo de nuestra época. Tomás lamentaba el repliegue de la verdad. Creo que ahí es donde se entiende su religiosidad, incluso su catolicismo. Arrumbamos la verdad y erigimos la libertad en valor supremo, se quejaba, y eso lo escribió en un ensayo que sacó en el País Cultural, y donde reflexionó sobre la relación entre la ética y la narrativa.
él defendía en cambio, y lo cito, la serena, rigurosa e incesante búsqueda de la verdad. Y bueno, esos insumos que él usaba para su literatura, y unidos quizás un poco al aire señorial que adoptó en sus ensayos, en que tenía, y en las presentaciones orales también, tenía una prosa a veces de adjetivos antepuestos, una prosa, como decían, de la de Rodó, que era un poco de toga, que eso quizás hace pensarlo como un maestro, o pensando en sus admiraciones, más cercano a Tolstoy, a un Santón, que a Dostoyevsky, el Dosto, que era el que él más admiraba. Y sin embargo, hablar de esas estrategias, eso puede quizás confundir o hacer que veamos menos, yo creo que a mí misma me pasó como crítica, que veamos menos toda la infinita sabiduría formal que tenía, y por eso hoy, que se puede hablar de algo, quería hablar de eso. Por supuesto que no están divorciadas, sino que una sirve íntimamente a la otra. Y que si Tomás tomaba esas estrategias de desplazamiento, por lo general, de, como hoy él estaba diciendo, de que en realidad esto nunca es un realismo directo, siempre parece que hay que ir descubriendo bajo distintos desplazamientos de archivo, de memorias, de cosas que se van interponiendo una verdad, porque tampoco la verdad está a la vista de todos. Entonces yo creo que la misma frase que hoy usé para decir de los contenidos de Tomás, podríamos aplicarla también para la forma. Las narraciones de él también podrían ser descriptas como la serena, rigurosa e incesante búsqueda de la verdad. Aunque no en el sentido policial que puede tener, por ejemplo, en Onetti, aunque ambos comparten la idea de la narrativa como una revelación, como un misterio, como se dijo hoy aquí, sino la estrategia de quien es a la vez un discípulo de Simone Weil y de Paul Ricoeur, que sabe bien cuáles son las trampas del lector, ¿verdad? Y porque también, como escritor, era un abogado. ¿En qué sentido? Hugo Alfaro, hace mucho tiempo, escribiendo sobre otro escritor uruguayo que era abogado, Carlos Martínez Moreno, encontró una imagen muy buena para retratarlo. Decía que Martínez Moreno venía y que de su portafolio de abogado iba sacando los temas para el escritor. Tomás lo hizo alguna vez. Trampas de Barro, ese maravilloso cuento minimalista y al mismo tiempo enorme, tiene su origen en los tribunales, en una historia de tribunales. Pero yo creo que más que anécdotas, aunque a veces las haya usado, él lo que tomó del abogado fue un método, ¿no? Lo que sacó quizás de la abogacía. Y acaso también una deontología. Su literatura, como la ley, como se dijo hoy, no prejuzga. Sus relatos son muchas veces una arborescente sucesión de alegatos, y los alegatos quieren ser exhaustivos y recurrir a pruebas y llamar a todos los testimonios. Esa mediación del relato es verdad que es rasgo de época, pero seguramente en pocos escritores esté tan exacerbada como en Tomás de Matos. Por eso hablo de método, donde la forma de exposición de la historia coincide con los pasos para acceder a una verdad. Recordemos también que en la geografía tomasiana, la frontera entre la historia y la literatura está demarcada por un río que él llamó el río de la verdad. Así lo dice en un ensayo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. En este último bloque continuamos escuchando el homenaje a Tomás de Matos en la Biblioteca Nacional. Cada obra que escribió Tomás de Matos ensaya variables de esa intermediación.
Las más notorias, claro, son los prólogos que antepone a la historia contada. Todos recordarán los que antepuso a Bernabé. No hay aquí una voz poderosa ni una voz omnisapiente que cuente las historias. Todos son versiones de versiones, como soñó antes que ninguno Cervantes. Se encuentra un manuscrito y quien lo recupera, lo transcribe, lo traduce. Esas capas de sentido se suman para dar complejidad de la vida, para dar la complejidad de la vida, que una vez en una entrevista Carina Blixen le dijo, la comparó con un hojaldre. ¿Y por qué? Porque así concebía él, no solo la literatura, sino la vida. En Bernabé da una definición ya famosa, todos los críticos la citamos muchas veces, pero me gustaría volver a citarla, a traerla hoy aquí, de lo que es la vida en sus dos visiones, en la de su narradora Josefina Peggy y en la de Narbonne, su escéptico marido. La vida del hombre es una lanza, apenas ha sido librada al aire, ya está determinado su éxito o fracaso, era la opinión de Narbonne. A mi juicio, razonaba, discutía Peggy, un símil más apropiado, a condición de que sigamos soslayando todo remilgo estético, es una gigantesca, atolondrada y desordenada partida de ajedrez, con millares de piezas vivas y autónomas en un recinto cósmico, algo así como la bolsa de la City, si tuviera un piso en tablero. Jugada a jugada, los participantes van conformando infinitos y fatales desenlaces sin que la partida jamás acabe, porque los que sucumben son perpetuamente sustituidos. Para contar esa partida interminable, de Matos recurrió a estrategias igualmente múltiples. Son siempre tácticas de desplazamiento. Quiero nombrar algunas, porque apenas me puse a hacer este trabajo me di cuenta que no iba a poder nombrar más que un hielito módico del iceberg de lo que puede ser, ¿no? Y que bueno, pero por suerte nos espera un congreso para poder desarrollar estas ideas. Son tácticas, entonces, decía, de desplazamientos. Quería nombrar algunas: el archivo, la reescritura, el ágora, las versiones. Para peor no vienen de a una, se cruzan y se combinan en una obra, en un libro y en otro. No llegan, sin embargo, de forma ordenada, pero proliferante. Cada obra podría ser revisada en lo que contiene, en que contiene todas estas figuras, le llamé yo. O también podríamos realizar un viaje transversal, recorrer, por ejemplo, la figura del ágora, que el ágora en el Río de la Plata y en su literatura es casi siempre un asado criollo, como en Juan José Saer, ¿no? Su contemporáneo, en donde muchas veces, y si lo cotejamos a veces con nuestra memoria de la vida, también ha sido en esas sobremesas criollas o familiares, en que a veces ocurren algunas de las escenas más terribles de nuestra vida, o más dolorosas o más fructíferas, lo que sea. Él usaba mucho eso, y podía sentar, por ejemplo, en una sobremesa de Lima, ¿no?, a un hombre que es avergonzado en esa sobremesa porque es hijo de un verdugo, o podía volver naturalmente, que la tenía servida cuando escribe La Puerta de la Misericordia, en la última cena, ¿no?, y no desaprovechó esa ocasión. Algunas, por supuesto que entre todas esas, no me voy a referir, La Puerta de la Misericordia, me quedo corta, pero quiero decir, yo a veces pienso si Tomás, para real, no se hizo escritor para escribir esa novela, y que esa novela, él fue rasgo a rasgo para hacerla. Cuando yo llegué a Brecha hace más de 30 años, lo primero que hice fue rescatar una entrevista que no había sido publicada, que había sido archivada, la había hecho Hugo Fontana a Tomás de Matos. Tomás de Matos no había escrito Bernabé, ya ven de qué tiempos hablo. O sea que tampoco era, ¿no?, una entrevista que fuese a tener un éxito asegurado. Pero en esa entrevista, antes de Bernabé, Tomás de Matos ya decía que iba a escribir esta historia de Cristo. Y la historia que él reescribe, es como, parece un lugar común de la crítica, pero no estaba mal, el Evangelio según Tomás, porque además por algo le tocó ese nombre. Tomás hubiese sido el evangelista que más dudaba, ¿no? El nombre ya vino como una predestinación.
y su estrategia de escritura no dejó de ser una hermenéutica en el sentido más cristiano del término. De todas formas, seguramente el que más se reitera es el archivo, ya se aludió aquí. Del archivo Narbonne d'Oppegui salieron casi todas esas historias de Tomás. Pero el archivo en él no es como un depósito en el cual están esperando muy dóciles las historias para ser contadas, sino que, como dice Derrida del archivo en sí mismo, el archivo es un lugar de violencias y de tramas. Y ese propio ir rescatando las historias crea sentido a las historias que se rescatan. Y él eso lo ponía siempre en juego, a veces como un juego y a veces dramáticamente, me parece. Óscar Brando escribió hace poco en Cuadernos del CLAE un artículo muy bueno en que se inspiró y halló algo en el que yo creo que él muestra cómo el archivo ficticio de los Narbonne d'Oppegui, que además cada vez se va complicando más y que es rescatado en un año en que justamente es cuando los juicios de Nuremberg, entonces eso en Bernabé le puede agregar a la lectura, ¿verdad?, lo que todos leímos cuando fue el éxito de Bernabé, no solamente los crímenes, ¿verdad?, contra los indígenas, contra esa matanza, sino también los crímenes de la dictadura que por primera vez se podían empezar a hablar en esos años. Eso también está dado por esa forma de él de estructurar lo que saca del archivo. Decía que Óscar Brando encontró algo muy lindo porque tuvo una intuición. Encuentra en una de las ediciones de Bernabé una ilustración del Indiscreto y viene aquí a la Biblioteca Nacional a buscar en el archivo ese ejemplar del Indiscreto que podía no existir y la ilustración ser una ilustración. Pero no, sí existía, y el Indiscreto Brando se vio premiado con el descubrimiento de que en ese diario obviamente no estaba la carta que Josefina Pegui dice que había escrito al diario, si no ya hubiésemos entrado en la literatura fantástica y seguramente hubiésemos perdido de un ataque al corazón a un crítico muy valioso como Brando. Pero lo que sí encontró es que había materiales sobre Bernabé Rivera. Entonces seguramente hubo un juego allí de Tomás, de que lo que era su propio archivo, porque además hay que decir esto creo que se lo dijo a Rosario Peirú Tomás, de que él, Bernabé lo sorprendió el éxito, porque en realidad estaba aflojando la mano para escribir otra novela. Y en realidad había empezado esto con una iniciativa de la Intendencia de Tacuarembó, ¿no? Y por eso era un tema de Tacuarembó, y luego lo escribe para aflojar la mano y termina siendo el libro con el significado que eso tuvo. Entonces, él tendría un archivo con esas cosas obviamente, además del archivo de Acosta y Lara o a partir del archivo de Acosta y Lara. Entonces se mezcla ese juego del archivo ficticio con el real. Y eso me hizo recordar algo. Cuando se edita en 1996 la Fragata de las Máscaras, yo la presenté, como el libro no estaba pronto, Tomás me manda de Tacuarembó, pero recién hoy me di cuenta que, saben ustedes, esto lo voy a leer porque es muy complejo para saberlo de memoria. La Fragata de las Máscaras es la novela, a mí es la que más me gusta, creo, aunque también me encanta A la sombra del paraíso, que es otra cosa, que creo que Tomás le quería demostrar al Pastilla Fornaro que él podía tener también cancha para escribir, ¿no? Porque era muy sensible a las críticas, que también tenía cancha para escribir, y ahí escribió A la sombra del paraíso. Y bueno, estaba bien, se ve mojarle la oreja porque los resultados están a la vista. Pero entonces la Fragata de las Máscaras, que multiplica la complejidad, es como es sabido, él reescribe un relato de Herman Melville, brevísimo, que queda todo incluido. Es sobre un relato que ya era un relato real sobre el cual Melville se había inspirado. O sea que ya la versión original era doble, implicaba historia y juicios legales, quiero decir, y un relato real y uno ficcionalizado, sobre el cual Tomás de Matos va a ficcionalizar
una larguísima historia que además presenta como una extensísima carta que Josefina Peggy le manda a Herman Melville, naturalmente en inglés para que la pueda leer, pero la leemos en español porque ha sido traducida por el Albacea Literario, aunque el Albacea, y aquí ya creo que con un toque sádico del autor último, el Albacea dice que existió una versión en español. O sea que lo que estamos leyendo es una retraducción de algo que sin embargo se perdió, en la cual el marido también intervenía. No solo eso, estas versiones escritas son además la versión escrita de una conversación que en 1855 su padrino, el naturalista Amado Bonpland, le contó en una tarde calurosa de Montevideo en el jardín a Josefina, en la cual recordaba otra conversación que Bonpland había tenido con el capitán Amasadelano en 1802. Entonces, esta especie de matrioscas, de cajas chinas, ese es el archivo que se mezcla uno con otro. Y lo que yo quería agregar, que solo me di cuenta ahora, que esos dos que el original de la fragata, en que leí la fragata para poder presentarla a tiempo, eran, al igual que los dos cuadernos que Josefina le envía a Melville, esos dos cuadernos de tapa azul, los que me habían llegado a mí también venían encuadernados, porque también era bastante portentosa la novela, aunque no a los límites que llegaría con El hombre de marzo, también venía en dos partes. O sea que a veces también creo que como hasta en un juego, el archivo personal de Tomás de Matos, que siempre dijo que él no tenía archivo, se mezcla a veces como un juego, a veces con un sentido, con el archivo de la ficción. Y el día de esa presentación, quiero recordar, no a eso importa, buen discípulo de Ricoeur, la interpretación, porque para Tomás de Matos la literatura no terminaba en el autor ni en todas estas versiones, sino hasta que era leída. Y eso cambiaba todo, y esa era una fe, creo, tan grande como la que tenía en la Biblia. El día de la presentación deja de lado todas estas versiones, historias, Lima, etcétera, y se pone a hablar del Che Guevara y a hablar de la foto del Che Guevara. Y no habla, como podría haber coincidido con Susan Sontag, que el Che se parece a un Cristo, ¿no?, bajado de la cruz, sino que toma un detalle, y es que hay una mano que sostiene al Che. Y dijo Tomás en ese entonces, que toca el cabello como sopesando un mito. Obviamente, la fragata de las máscaras no es una historia anclada en el siglo XIX, es su versión sobre la revolución, ¿no? Pero simplemente en ese momento él agregó una historia más, una lectura más, esta vez una lectura de una fotografía, para volver a agregar una capa más de hojaldre. Creo que en eso estaba el sentido más profundo de su literatura y también el placer más profundo de su literatura. Y me topé con una cita un poco al pasar, cuando él escribe sobre Simone Weil, a quien veneraba, y toma un texto en el que Simone Weil dice por qué, a pesar de sentirse católica, no se va a bautizar. Miren en lo que repara que en ese texto, que es Carta a un religioso, repara que lo primero que hay que decir es esa casi mórbida vivencia de estar interfiriendo en una comunicación interpersonal que no nos está destinada. Y digo, ¿cuántas veces él construyó para que nosotros leyésemos invitarnos a asistir en su literatura a esas conversaciones cruzadas que no nos están destinadas y sin embargo que nos incumben totalmente? Gracias. Gente, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Obviamente el homenaje duró mucho más, duró casi 2 horas y hemos tenido que editarlos para que ustedes de alguna forma lo disfrutaran. Es un homenaje más que merecido a un gran escritor que se nos fue hace muy poquito. Después de se termina La Máquina de Pensar, se terminó la semana y el lunes que viene, a partir de las 19 horas por Radio Uruguay, los espero aquí, los esperamos para seguir haciendo difusión de la cultura, de lo hablado
hablando de libros y hablando de todo un poco, que lo pasen muy, pero muy bien.